me surgió la idea de tratar sobre corrupción de funcionarios y crimen organizado. ¿Para qué? Y fíjense, el mensaje que quiero dejar desde el inicio, y lo vamos a insistir de repente en la medida que vayamos avanzando, el mensaje que queremos dejarle, que para tratar casos de crimen organizado, el juez, el fiscal y el abogado y los estudiantes de derecho tienen que tener otros parámetros para verificar, para observar, para los jueces, para ver los casos, ver cuándo vamos a dar una prisión preventiva o cuándo vamos a condenar y cuándo absolver. ¿Esto qué se refiere? Que los principios, fíjense la idea inicial, y en esto vamos a insistir, los principios que conocemos del derecho procesal penal moderno, los principios que hemos estudiado en las universidades, que hemos aprendido en las universidades, se disminuyen, no se acaban, se disminuyen cuando el operador jurídico está frente a un caso de crimen organizado. Y esto no solamente en el Perú, y esto viene desde Italia, Alemania, España. Por ejemplo, vamos a ver una cita de Jesús María Silva Sánchez, un penalista español, un penalista que propugna por un derecho penal mínimo, un derecho penal garantista, un proceso penal garantista. Pero cuando habla de crimen organizado, dice, a los miembros de organizaciones criminales sometidas a un proceso penal, se tiende a asignar menos derechos y menos garantías. Y uno le pregunta, ¿y por qué, maestro? Porque no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. ¿Esto qué significa? Si le aplicamos los mismos parámetros, si le aplicamos los mismos principios del derecho procesal penal moderno, es difícil investigar un caso de crimen organizado. Y es más difícil condenar a alguien. Fíjense, hay en Trujillo, por ejemplo, estando en plena vigencia el Código Procesal Penal, hubo un caso conocido, el del Escuadrón de la Muerte. Fíjense, donde yo lo conozco el caso de cerca, porque justo estaba haciendo una pasantía por Trujillo y estaba en juicio oral, uno de los primeros juicios orales en ese caso. Y por supuesto, ¿cuál era la teoría del caso del fiscal? Que había personas que habían visto a miembros de la Policía Nacional ingresar a determinados domicilios y llevarse a determinadas personas, que supuestamente, según la policía, eran personas que se dedicaban a cometer delitos. Había bastante evidencia que miembros de la Policía Nacional ingresaban a las casas y se llevaban a estas personas. También había evidencia que a los 2 o 3 días estas personas fueron encontradas muertas en la playa. También hay evidencia de que los peritos, los forenses, determinaron que murieron por disparos de arma de fuego. Y también determinaron que las armas que habrían sido utilizadas eran de uso policial. Fíjense, todas esas evidencias. Sin embargo, en este caso se hicieron 3 juicios orales, porque hubo un primer juicio, absolvieron a todos, se fue a la sala de apelaciones, anuló la sentencia, que se vuelve a hacer nuevo juicio oral. Hubo un segundo juicio oral, igual, absolvieron a todos, se fue en apelación por la Fiscalía, la sala de apelaciones anuló también esa sentencia y ordenó nuevo juicio oral. Se hizo un tercer juicio oral, fíjense, con todas esas evidencias, y igual, absolvieron a todos. Y les decía pues que se volvió a hacer un nuevo juicio oral, también absolvieron a todos, se fue en apelación y la sala de apelaciones de Trujillo, ya pues seguramente cansado de que ya no se podía hacer nada, confirmó la absolución. Fíjense, en un caso con todas esas evidencias que les cuento, no se pudo condenar. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cuál es la evaluación? Que los jueces no especializados en crimen organizado, estaban utilizando los mismos parámetros de un derecho procesal penal moderno. Es decir, fíjense, para hacer frente a crimen organizado, primero se necesita especialización. Fíjense, yo he pasado como fiscal 14 años de mi vida, luego como juez en la Sala Penal Nacional y ahora veo que todavía tenemos algunos colegas, tanto abogados, jueces y fiscales, que no cambian, que ven las cosas en el mismo sentido. Por ejemplo, tenemos como regla, la regla es que la prueba tiene que producirse en juicio oral y ante el acusado. ¿Eso qué significa? La regla es que el testigo que se indica a una persona como que ha participado en la comisión de un delito, tiene que ir al juicio oral y decirle directamente qué es lo que ha hecho.
y cómo lo hizo. Y por supuesto, si eso hacemos en los casos de crimen organizado, lo primero que va a pasar es que el testigo no va a querer ir. O si va, si es valiente va, al día siguiente va a volver a los estrados judiciales y va a decir quiero declarar. Lo que dije ayer o anteayer no es cierto. Inventé. Oye, ¿por qué? Porque es objeto de amenaza, objeto de violencia. Si no es él, su familia. Entonces, por eso, un derecho procesal de excepción, por ejemplo, ahí esa regla no se cumple a plenitud. Entonces, el testigo puede ir con clave, por ejemplo, o puede ir encubierto. Eso es la excepción, pero eso es lo que se tiene que aplicar en casos de crimen organizado si queremos llegar a la verdad y de esa forma pues los jueces poder sentenciar. Si no, es imposible. Otra regla es que la prueba se tiene que producir en el juicio. Esa es la regla que nos han enseñado. La prueba se tiene que producir en juicio. Pero la ley 30.077, y luego vamos a volver a eso, que estamos en una etapa de reglas procesales excepcionales. La 30.077, por ejemplo, establece determinados parámetros para investigar y luego para juzgar casos de crimen organizado. ¿Y qué se dice ahí en el artículo 20? Por ejemplo, prueba producida en un juicio anterior puede servir para un nuevo juicio. Es decir, en un nuevo juicio el juez puede valorar una prueba producida en otro proceso. Incluso una sentencia donde se ha determinado la estructura de una organización criminal, por ejemplo, pongamos, hace 2, 3 años, se ha determinado el nombre de la organización criminal, su estructura, es decir, quién era su líder. Cuando cae un integrante de esa organización criminal y se le somete a juicio oral, esa sentencia se puede incorporar al proceso. Es decir, ya en ese nuevo proceso no se va a discutir qué organización criminal fue, cuál fue su nombre, cuál fue su estructura, ya no se va a discutir, quién es su líder. Oye, ¿y por qué? Porque ya una sentencia anterior se trae este nuevo proceso y por supuesto con eso se evita, fíjense, distraer tiempo en determinar cuestiones que ya fueron determinadas en un proceso anterior. Fíjense, entonces también la regla de que la prueba se tiene que producir en el juicio ante el acusado también se mediatiza. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Volviendo a Silva Sánchez, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el Estado, los estados tienen que hacerlo? Por supuesto, siguiendo la ideología de la Convención contra la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional. Tenemos que hacer que estas personas, por supuesto, si hay evidencia, si hay prueba, sean condenadas. Y Silva Sánchez dice, pues no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. Si nosotros lo hacemos frente con las reglas que todos conocemos, no se puede luchar contra el crimen organizado por lo peligroso que encierra su misma estructura. Fíjense. ¿Entienden? Entonces el mensaje es esto, que lo que les quiero dejar para reflexionar, no es que yo tenga la verdad, porque en el derecho no hay verdades, ni absolutas ni relativas. Y ahí yo sigo mucho a Manuel Atienza, que señala que el derecho es eminentemente argumentativo. El que argumenta mejor y sobresale, esas ideas debiéramos seguirlo. Fíjense. Entonces, con esa idea, y vamos a volver a insistir en esa idea. A ver, ¿quién me ayuda? Lo primero que tenemos que decir es que a lo que normalmente se conocía, a la criminalidad normalmente individual, ahora, no solamente en el Perú, es un problema mundial, existe el crimen organizado, el crimen como empresa. Empresas criminales que para sobrevivir por tiempos, años, no voy a hablar de casos que están judicializados, porque de repente hiero susceptibilidades, pero hay empresas criminales que han existido en el Perú, por ejemplo, varios años. Y estas empresas criminales siempre están en el límite entre lo legal y lo ilegal. Siempre. Están en lo legal, por ejemplo, aquí teníamos un abogado que ahora está en Chayapalca, por ejemplo, que tenía su estudio jurídico de abogados, defendía en los estrados judiciales y lo hacía muy bien, en forma lícita, pero luego se descubrió que, por el otro lado, realizaba actividades ilícitas.
Fíjense. Otros presidentes regionales, vamos a hablar de Ancash, por ejemplo, también parecía que hacía una buena gestión en la gobernación de Ancash, una buena gestión. Incluso tenía amigos en el Congreso, lo recibían los jueces, los fiscales. Parecía un hombre de bien, fíjense, porque realizaba actividades lucrativas, lícitas, pero también a la vez en ese distrito judicial aparecía gente muerta y nadie se explicaba por qué se moría la gente. Ya años después, fíjense, años después, se descubre qué es lo que estaba pasando con esta empresa criminal. Fíjense, que estaba entre lo lícito y lo ilícito. Y entonces ahí, ¿cómo llega primero la policía? ¿Cómo llega la fiscalía? ¿Cómo luego los jueces pueden dictar prisiones preventivas o dictar sentencias condenatorias? ¿A través de qué? Y ahí viene lo que el sistema, aun cuando ya estaba en el Código Procesal Penal del 2004, ahora se ha afianzado. La ley de colaboración eficaz. ¿Qué es la ley de colaboración eficaz? Fíjense, ¿quién puede ser colaborador eficaz? Un integrante de una organización criminal que se arrepiente o la policía lo detiene y por supuesto la policía con la ley en la mano, no la policía, la fiscalía con la ley en la mano, por supuesto trata de llegar a un acuerdo con este integrante de la organización criminal. ¿Qué tipo de acuerdo? Que dé toda la información sobre la organización criminal, que señale cuál es la estructura. Y por supuesto, el derecho procesal penal le da premio y se aplica el derecho penal premial. Y mucho se critica esto. Algunos dicen, ¿cómo el Estado se va a sentar? O mejor, ¿cómo el Estado, representado por los fiscales, se van a sentar con una persona que dice haber cometido delito? Y delitos graves, no cualquier delito, delitos graves, hasta homicidios. Fíjense, ¿cómo se va a sentar? Y se critica esos acuerdos, se critica el sistema de colaboración eficaz. Pero por otro lado tenemos que ver que no hay otra forma de saber de qué empresa criminal se trata. No hay otra forma de saber cuál es su estructura. No hay otra forma de saber quiénes son sus integrantes. Entonces el derecho, siguiendo a Silva Sánchez, por supuesto, fíjense, el derecho tiene que utilizar esos mismos mecanismos para tratar de aniquilar una organización criminal, para limitar la existencia de las organizaciones criminales. Porque si no, el Estado no hace esto, va a llegar un momento en que el Perú pues, va a estar como Sinaloa, por ejemplo, el estado de Sinaloa en México, donde mueren todos los días agentes de la Administración de Justicia y el Estado al parecer no puede hacer nada. Fíjense, entonces para evitar eso, el Estado felizmente ha dictado lo que yo denomino pues unas reglas procesales excepcionales. Al siguiente. Fíjense. Aquí esta cita, en su libro Expansión del Derecho Penal, Silva Sánchez, ¿qué nos dice? El crimen organizado y la delincuencia de la globalización. Fíjense, la delincuencia de la globalización. El crimen organizado pertenece a lo clásicamente denominada legislación excepcional. Aquí estamos ante una legislación excepcional, eso lo tenemos que ser claro. No, por eso no podemos aplicar las reglas del Código Procesal Penal. Se aplica la ley 30.077 o se aplica los últimos decretos legislativos que han modificado el Código Procesal Penal. Fíjense, que a muchas personas, muchos abogados, por ejemplo, a mí me critican, me dicen, ¿cómo es eso? Y el derecho procesal penal moderno, los principios, las garantías se disminuyen. Fíjense lo que dice Silva Sánchez. Yo traigo este penalista porque todo lo hemos leído o seguimos, porque propugna pues, un derecho penal mínimo, un derecho penal garantista. Fíjense qué dice. Es una legislación excepcional a la que se tiende a asignar menos garantías y derechos a sus integrantes sometidos a proceso por el enorme potencial peligroso que contiene en sí misma. O sea, la organización criminal, no solamente en el Perú, en España, Italia, las mafias sicilianas, por ejemplo, o en Alemania, son peligrosas por sí mismos, que para conseguir sus fines son capaces hasta de aniquilar jueces fiscales, que son su oponente para ellos. Entonces, si tratamos de procesarlos con las mismas reglas, con las reglas de un derecho procesal penal moderno y garantista, como ya les he puesto el caso, les fueran la muerte, no se puede condenar a nadie, pese a las evidencias que
en este caso presentó la Fiscalía. Fíjense, ¿qué dice Silva Sánchez? Se le tiende a asignar menos garantías y derechos a los integrantes de una organización criminal sometida a un proceso penal. Solo de esa forma, por ejemplo, en el caso de Manos Limpias en Italia, llegaron a condenar. Y por supuesto, no, y aquí también hay que tener clara la idea, no es que se va a terminar con las organizaciones criminales, no es que se les aniquila totalmente. Fíjense, en Italia todavía cuentan que subsisten, pero el Estado los ha controlado, los tiene controlados, los tiene minimizados. Y eso también es lo que se busca en el Perú. A ver, siguiente, señor. Fíjense, entonces, estamos ante normas procesales excepcionales, y para ello hay que conocer la ley 30.077, el contenido, la ideología que está detrás de esta ley 30.077, donde señala que en casos de crimen organizado se aplican estas reglas de la 30.077 y de forma supletoria las reglas del Código Procesal Penal. Fíjense. Y aparte de eso tenemos el decreto legislativo 1244, que ya ha creado, ha tipificado el delito de crimen organizado. Es decir, el artículo 317 del Código Penal que regulaba la asociación ilícita para delinquir ha sido modificado. ¿Y esto cuándo ha sido? En octubre del año pasado, en octubre del 2016. Se ha tipificado ya como delito el crimen organizado. Ya no podemos hablar de asociación ilícita para delinquir, ahora se habla de delito de crimen organizado. Y por supuesto allí se diferencia con el delito de banda criminal. Es muy diferente, fíjense, la banda criminal al delito de crimen organizado. Luego tenemos el decreto legislativo 1301, que ha modificado las reglas del Código Procesal Penal referidas a colaboración eficaz. Y por último tenemos el decreto legislativo 1307, que ha establecido o ha previsto reglas para que la lucha contra el crimen organizado sea más eficaz. Fíjense, todas estas reglas, todas estas leyes tienen su fundamento. ¿Dónde, doctor, encontramos su fundamento de estas leyes? En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o la Convención de Palermo también se conoce. Fíjense, siguiente, y esto se dio pues en el año 2000. Y entonces, ¿cuál es la ideología de esa convención? Y también lo cojo, sería la ideología de estas normas procesales excepcionales. Y no puedo dejar de citar a Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas en el 2004. En este documento que se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos del año 2004, fíjense qué dijo Kofi Annan, un humanitario, no van a pensar que es un juez o una persona que no tiene principios. Se conoce que es una persona humanitaria. ¿Qué decía? Fíjense, en el prefacio de ese documento. Si los enemigos del progreso, está hablando de las organizaciones criminales, y de los derechos humanos, si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros, dice el Estado, los estados democráticos por supuesto, debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, vencer a la corrupción, vencer a la trata de personas. Fíjense, ¿qué nos está diciendo? Que si las organizaciones criminales utilizan determinados factores para lograr sus fines, el Estado, los estados democráticos, y por supuesto el Estado por medio de sus fiscales, por medio de sus jueces, por medio de sus procuradores, debe utilizar los mismos factores para vencerlos. Fíjense lo que decía en el año 2004 el secretario general de las Naciones Unidas. El siguiente. ¿Y qué es el delito de crimen organizado? Y por supuesto, vuelvo a insistir, esto ha sido tipificado por el decreto legislativo 1244 que ha modificado el 317 del Código Penal. Que ya no podemos hablar de asociación ilícita para delinquir, eso ya es historia. Ahora tenemos que hablar del delito de crimen organizado. Así como hablamos del delito de estafa, del delito de peculado, del delito de colusión, aquí hablamos del delito de crimen organizado. Y ahí nos establece cuándo se da el delito de crimen organizado, cuándo estamos ante un delito de crimen organizado. Y yo digo, pues ahí se verifica, se perfecciona, se consume este delito cuando el agente promueve, organiza, constituye o integra una organización criminal destinada a cometer delitos. ¿Pero qué delitos, doctor? Delitos graves,
Luego vamos a ver qué delitos, los delitos de corrupción de funcionarios. Pero todos los delitos, no, algunos nada más, los más graves, por mencionar algunos delitos. Fíjense, de 3 o más personas, es decir, la organización criminal tiene que estar conformada de 3, un mínimo de 3 personas a más. Oiga, doctor, si son 2 nada más, no es crimen organizado. Entonces, ¿qué es? Banda criminal. Fíjense. Doctor, ¿será asociación ilícita para delinquir? No hay. Ya no existe ese delito en nuestro sistema jurídico. Este decreto legislativo ha desaparecido, pongamos así, ha desaparecido la asociación ilícita para delinquir y ahora habla del delito de crimen organizado y en un segundo párrafo habla del delito de banda criminal. Fíjense. Que con carácter estable. Luego vamos a ver las características de una organización criminal. Permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada o concertada coordina y se reparten funciones y tareas. Por eso toda organización criminal tiene una estructura. Doctor, pero esa organización criminal que se crea, ¿se inscribirá en los registros públicos? No. ¿Se sabe su estructura porque está escrito en algún reglamento, algún papel? No. Y eso también hay que entenderlo, porque hay abogados que he escuchado por ahí, que dice que mi patrocinado es el líder de la organización criminal. ¿Dónde está el estatuto? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el documento que así lo establece? Eso no existe. Y aquí hay que decir también que en las organizaciones criminales actuales es muy difícil que el fiscal encuentre medio de prueba directo, o elemento de comisión directo, o acto de investigación directo. Fíjense, me cuido de decir prueba, porque la prueba solamente se produce en el juicio oral. En la universidad, cuando voy a dictar procesal penal, siempre me cuido y siempre recomiendo utilizar los términos en su real dimensión. En este caso, cuando hablamos de prueba, tenemos que hacerlo luego que por ejemplo, el testigo va a juicio oral y presta su testimonio. Eso es testimonial, eso es prueba. Pero el documento, por ejemplo, el acta de incautación de la droga que va al juicio, una vez que va su autor y lo reconoce y responde el interrogatorio y contrainterrogatorio sobre el documento, ese documento recién se convierte en prueba. Oiga, autor, y antes es un elemento de convicción o un acto de investigación o un medio de prueba. Fíjense, por eso les decía que el fiscal difícilmente va a encontrar un medio de prueba directo en los casos de organizaciones criminales. Y entonces el juez no tiene por qué exigir, oiga señor, déme un medio de prueba directo. No existe. Fíjense, yo siempre pongo como ejemplo, la única organización criminal existente en el Perú que dejó medio de prueba directo fue la organización que lideró Vladimiro Montesinos. Y digo que fue una organización criminal porque sí está establecido en resoluciones judiciales, diversas. Entonces, fíjense, en ese caso sí dejó un medio de prueba directo. ¿Cuál fue? Los videos. Y contra esos videos, por supuesto, no podía hacer nada los abogados defensores. Fíjense, pero ese es un caso excepcional. Lo normal y regular es que las organizaciones criminales no dejan evidencia directa, no dejan testigos, porque si se enteran por ahí que alguna persona quiere denunciarlos o alguna persona quiere hablar de ellos, inmediatamente lo eliminan. Fíjense, no deja evidencias. Y entonces, ¿qué hay, doctor? ¿Qué se tiene que exigir al fiscal? Indicios. Y por eso se dice también, para luchar contra el crimen organizado, la reina de la prueba, la prueba indiciaria. La prueba indiciaria que primero tiene que construir el fiscal, luego el juez, si quiere condenar. Oiga, doctor, pero si el fiscal no presenta la prueba indiciaria y solamente presenta un conjunto de indicios, probados por supuesto, ahí viene también la discusión de los académicos. Unos dicen, bueno, si el fiscal solamente presenta indicios y no presenta la prueba indiciaria, es decir, no construye la prueba indiciaria, el juez no puede hacer nada. Pero por otro lado estamos nosotros, que decimos, si el fiscal ha presentado todos los indicios, probados por supuesto, y el juez lo ha verificado en el juicio oral, el juez puede construir la prueba indiciaria y puede condenar. Fíjense. Entonces, por ejemplo, en este caso, no he dicho que vamos a hablar de Toledo, pero he dicho que no vamos a hablar de casos actuales, pero siempre es, bueno, de ese caso que hay evidencias, ¿qué evidencias hay? Primero las casas, que se compró las casas. ¿Qué otra evidencia hay? De que el dinero salió de Odebrecht. ¿Qué evidencias hay? Que el dinero fue a Maiman, un amigo de Toledo, y que Maiman luego le entregó a Toledo. Fíjense, son evidencias, pero por supuesto el abogado dice, a ver, o el mismo
el mismo investigado dice, pues a ver, acredítenme que sí a mí me han dado, a mí me han dado. ¿Dónde está el documento que a mí me han dado? Fíjense. Entonces, solamente hay indicios, esos indicios. Ahí se podrá construir un caso, al menos hasta ahora lo han construido para dictar prisión preventiva. Ahora, ¿se podrá construir un caso para lograr alguna condena? Eso nadie lo sabe, eso va a depender del juez, fíjense, va a depender del fiscal, del juez, que construya prueba indiciaria. Y por supuesto eso es difícil, ¿eh? Construir prueba indiciaria es difícil, porque para eso tenemos que conocer, por supuesto, el silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, ¿qué será? Las reglas de la experiencia, la regla de la lógica, la regla de la ciencia, pero en este caso la regla de la experiencia. Y la premisa menor, el dato, el indicio, corroborado en juicio. Y luego sale una conclusión. Y por eso conozco a muchos operadores de justicia que dicen que si el titular de la acción penal no me trae la prueba indiciaria, no me trae la prueba indiciaria construida, ¿qué vamos a hacer? O si no me trae prueba directa, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es todo un problema y por eso ¿a qué voy? A que se necesita un sistema especializado. Se necesita un sistema especializado en crimen organizado, en corrupción de funcionarios. No es tan cierto lo que dicen algunos también, que el juez está especializado para ver todo tipo de delitos. No es así. No es así, y yo lo digo por experiencia propia, que si no hubiese estado en la Sala Penal Nacional, por supuesto, seguiría yo, y más, si soy académico, seguiría con mis principios del derecho procesal penal moderno, como yo discuto con los profesores, los teóricos que nos encontramos en la universidad. Por ejemplo, que a mí me ven como carcelero. Oye, ¿por qué? Claro, porque estás en la Sala Penal Nacional, todo lo ves, condenas y condenas efectivas. Y entonces ahí también tenemos que pensar y reflexionar. Y le tengo que decir, ¿qué casos llegan a la Sala Penal Nacional, que está en Uruguay? Ahora, ¿qué casos llegan a la Sala Penal del nuevo sistema especializado en corrupción de funcionarios? Casos de crimen organizado, casos graves, peculados, colusiones, realizados en crimen organizado. Vaya a la pena, o vaya a las características mismas del delito. ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo se han desaparecido evidencia? ¿Cómo se ha dado muerte a testigos? Entonces, en esos casos graves, fíjense, ¿qué va a hacer un juez cuando el fiscal trae toda la evidencia? Si le da libertad, por supuesto, diríamos, yo diría, si fuera un juez irresponsable, diría, bueno, el problema de la seguridad ciudadana no es del juez, sino de la policía y de la fiscalía. Yo le doy libertad, y ya que la policía y la fiscalía vea que ya no vuelva a esa organización criminal a operar, o ya que los miembros de la organización criminal se detengan, ya pasen a retiro. Eso no sucede. Y por supuesto, si el juez no es responsable y da las prisiones preventivas, las organizaciones criminales se van a consolidar. Y por supuesto dirán, ¿y qué más da? El Estado desaparece, señores. El Estado desaparece. Y yo, como hombre de derecho, y pienso que ustedes también, no van a querer que sea todo un caos, que las organizaciones criminales manejen la economía, manejen la educación, manejen la política. Yo creo que tenemos que ser firmes en ese aspecto, que tenemos que controlar el Estado por medios fiscales, los jueces, sus procuradores, y los abogados libres también. Los abogados libres también tienen que buscar que se controle las organizaciones criminales, porque también corren peligro. Fíjense, hay varios abogados, no sé por qué razones, que han perecido en Trujillo, por ejemplo. Fíjense, ¿entienden? Entonces, ¿por qué? Porque la existencia de organización criminal crea inseguridad ciudadana. Ese sentimiento de vivir en condiciones normales, como dice Roxin, en condiciones pacíficas y soportables, la organización criminal la pone en jaque. Fíjense, y todos somos afectados. Y todos somos afectados. A ver, siguiente, Fíjense cuáles son las características. Siguiente. Las características de una organización criminal. Esto es para que ustedes se reflexionen qué características. Por ejemplo, aquí veo bastantes abogados libres, bastantes abogados. Y cuando vengan a consultarle, ustedes tienen que ver, pues, si se presentan las características del crimen organizado. Porque no vaya a suceder, pues, que el fiscal esté llevando el caso a la Sala Penal Nacional o al nuevo sistema y al final no es un caso de crimen organizado. Y el juez, el abogado, al final se da cuenta.
Eso no pueden permitirlo, por eso es necesario que conozcan estos detalles. Primera característica para estar ante el delito de crimen organizado. Primero, cualquier agrupación de 3 o más personas. 3 o más personas. Si a mi patrocinado le atribuyen el delito, un crimen organizado, y dice el fiscal en su teoría del caso que es una organización constituida por 2 personas, inmediatamente el abogado tiene que decir, oiga, un momentito, eso no es crimen organizado, será banda criminal. Y por lo tanto, los competentes no es la Sala Penal Nacional, ni el nuevo sistema. El competente es el sistema común. Fíjense. Otra característica, existe reparto de tareas o funciones. Existe reparto de tareas y funciones. Oiga, doctor, y me preguntan, ¿y cómo vamos a ver el reparto de funciones y tareas? Por los colaboradores eficaces. No hay otra forma. Los colaboradores eficaces dan esa información. ¿Quiénes son los colaboradores eficaces? Les he dicho, integrantes de organizaciones criminales que se arrepienten y van y buscan al fiscal, o integrantes de organizaciones criminales que la policía los ha intervenido. Y por supuesto, llegan a un acuerdo con el fiscal. Fíjense, ellos dan las características de si ha habido reparto de funciones. ¿Y quién es el que reparte las funciones? Siguiente. Que se trate de cualquier tipo de estructura. Y también aquí el doctor Prado Saldarriaga, por ejemplo, tiene su libro sobre organizaciones criminales y hay una serie de estructuras de las organizaciones criminales, las verticales y las horizontales. Y hay que tener claro también, si es una organización vertical, el último eslabón de la organización criminal, los que integran el último eslabón de la organización criminal, difícilmente conocen al líder. Difícilmente conocen al líder. Y entonces cuando cae pues un integrante de la organización criminal del último eslabón, los fiscales, cuando primero en la toma de dichos de esta persona, le dicen que diga el líder, que diga quién es el líder. Y por supuesto esta persona no sabe quién es el líder. Y ahí hay fiscales que no le creen. Ah, tú me estás mintiendo, tú no estás diciendo la verdad. Oiga señor, pero verdad, que no lo sé. Fíjense, acuérdense del caso de Sendero Luminoso. Caían las personas que salían a las calles a aniquilar, por ejemplo, lo detenían y la policía con la fiscalía, que diga quién es el líder, que diga si conoce a Abimael Guzmán. Por supuesto que no lo conocía, por supuesto que decía, no lo conozco, nunca lo he visto. Y por supuesto muchos decían, no, estás mintiendo, estás engañando. Y eso, por ejemplo, es importante para indagar, para hacer el interrogatorio por parte de los fiscales. Entonces, una persona que está en el último eslabón, en una organización de estructura vertical, difícilmente va a saber quién es el líder. Pero, y oiga doctor, y si cae el líder, ¿también sabrá los que están en el último eslabón? También difícilmente, fíjense. Entonces hay diversas estructuras de organizaciones criminales, pero la ley dice cualquiera sea su estructura, Otra característica, que abarque cualquier ámbito de acción. El ámbito puede ser local, regional, nacional o internacional. Fíjense. Otra característica, siguiente, que exista cierta permanencia en el tiempo. Y eso también, doctor, ¿cómo lo sabemos? Por la existencia de la organización. Fíjense, las organizaciones criminales se crean, vamos a hablar de organización criminal como una empresa criminal. Se crean, sus fundadores lo crean para que les pervivan, es decir, sea una herencia para sus hijos, para sus nietos. Ellos no lo crean para, bueno, hasta el 2020 o hasta cuando el Perú vaya al Mundial. No. Ahí es que sobrevivan en el tiempo. Y hay muchas organizaciones criminales que en el Perú han existido varios años, bastantes años. Fíjense. Y entonces ahí, si hay varios años y hay empresas que están entre lo lícito y lo ilícito, cuando hablamos de desbalance patrimonial, por ejemplo, el lavado de activos, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, se tienen que hacer pericias contables. Y ponga el perito ahí que analice toda una empresa que ha trabajado más de 20 años. ¿Podrá hacerlo en 1 año, 2 años? Conozco que los peritos piden vacaciones 2, 3 veces y no terminan la pericia. ¿Y cómo lo exigimos? Fíjense. Otra característica del crimen organizado: obtención de lucro. Es decir, el delito de crimen organizado previsto en el 317 del Código Penal es un delito de lucro. Fíjense.
¿Por qué? Porque toda la organización está destinada a cometer delitos patrimoniales, diría yo, o delitos de homicidio, pero con fines de obtener lucro, acrecentar su patrimonio. Y esto es importante conocerlo. Oiga, doctor, volvamos a Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso será crimen organizado? No, porque todos sabemos que Sendero Luminoso o el MRTA tenían otros fines. Fines eran políticos, la toma del poder, poner las armas, pero no eran. Fíjense, si en estos tiempos cayera, por ejemplo, a Abimael Guzmán, retrocediéramos el tiempo y cayera, a él no se le podría atribuir el delito de organización criminal, sino el delito de terrorismo, previsto en otra ley. Fíjense, pero otra característica es que tenga por finalidad cometer ciertos delitos y delitos graves. ¿Y qué delitos? También la ley 30.077 ha establecido qué delitos. En el artículo 3 de esta ley encontramos una serie de delitos. Fíjense, desde homicidio, adelante, homicidio, sicariato, conspiración, y encontramos el inciso 18, y ahí encontramos delitos contra la administración pública. Fíjense ahí en la ley, la ley ha establecido el título de los delitos y el artículo, el tipo penal. O sea, no lo ha dejado a criterio del juez o del fiscal para que elija a ver qué delito. No, ahí ha establecido qué tipo penal. Y por supuesto, si repasamos los tipos penales, encontramos que está la confusión, está la exacción ilegal, está la colusión, está el peculado, fíjense, está los cohechos, todo tipo de cohechos, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. No hay otro delito. Oiga, doctor, ¿y el delito de abuso de autoridad? No. Si encontramos una organización criminal dedicada solamente al delito de abuso de autoridad, no es competente la Sala Penal Nacional ni la Sala Penal Nacional especializada en delito de corrupción de funcionarios. No somos competentes. Oiga, ¿por qué, doctor? Porque la ley lo ha excluido, la ley 30.077. Fíjense, siguiente. Y es un delito autónomo, el delito de organización criminal es un delito autónomo. ¿Esto qué significa? Basta que el fiscal determine por medio de colaboradores, no hay otra forma. Oiga, doctor, ¿no habrá por ahí un audio donde hay una conversación entre 3 o más personas que dicen, bueno, vamos a formar la empresa criminal que nos vamos a dedicar a robar o a usurpar? No hay. Pues es difícil, bueno, hasta ahora no me he enterado que hayan encontrado esa evidencia. Pero lo normal es que los colaboradores señalan que se reunieron tal día y se ha creado la empresa criminal destinada a cometer delitos. Fíjense, basta que se determine que concertaron, armaron la organización criminal. Así no se haya llegado a cometer ningún delito, dijeron, bueno, vamos a usurpar. Así no haya llegado a usurpar a ningún predio, el delito está consumado. Por eso dice, es un delito autónomo. Es indiferente si llegó a cometer los homicidios, es indiferente si llegó a cometer los peculados, es indiferente si llegó a cometer las colusiones. Basta el acuerdo, basta la concertación. Y se dice pues que el Estado pues, estaría sancionando actos preparatorios. Y no, aquí también hay una política criminal que señala pues que el Estado en algunos casos tiene que adelantar sus barreras punitivas. Es decir, no va a esperar todavía que maten a los ciudadanos, no va a esperar que todavía usurpen, o no va a esperar que haya los lavados de activos. No, antes puede intervenir, antes puede controlar a la organización criminal. Fíjense, siguiente. Fíjense, es un delito de peligro abstracto. Peligro abstracto, ¿por qué? Porque solamente basta el acuerdo, basta la concertación para estar ante el delito de crimen organizado. Siguiente, Mario, que el tiempo nos está quedando corto. Fíjense. El título de la charla es Crimen organizado y corrupción. Y fíjense, los casos de corrupción, el principal problema que tenemos, y confiamos en que la Corte Suprema pues nos vaya dando luces de cómo enfrentar el problema, es determinar, fíjense, estamos hablando de organizaciones criminales dedicadas, vamos a poner el inciso 18 del artículo 3 de la ley 30.077. Organizaciones criminales destinadas a cometer peculados.
Es decir, ¿cuándo se comete el peculado? Cuando el funcionario público, en organización criminal, por supuesto, se apropia de los fondos públicos en forma frecuente. Entonces, hay organización criminal. Y por supuesto, todos los funcionarios de la, pongamos, de la región, de la gobernación, no son integrantes de la organización, pero participan en la sustracción o ayudan en la sustracción. Entonces, siempre la Fiscalía está presentando casos donde hay varios participantes. El problema es determinar quién es autor y quién es cómplice. ¿Quién es autor y quién es cómplice? Y muchos me preguntan, oye, ¿pero qué más da? Al final todos han participado en la comisión del delito y todos hay que condenarlos. No, es necesario determinar quién es autor y quién es cómplice para individualizar la pena. Porque es cierto esto también que el autor, su conducta penal es más reprochable que la de un cómplice. Por lo tanto, el autor tendrá más pena que la del cómplice. No, doctor, pero en el artículo 25 del Código Penal tenemos que el cómplice primario tendrá la misma pena que el autor. Por ejemplo, eso, al menos mi persona, no lo aplica. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la conducta del autor, que tiene el dominio del hecho, es más reprochable penalmente. Por lo tanto, debiera merecer más pena que la del cómplice, así sea primario, porque el cómplice da una ayuda coyuntural en la comisión del delito. Fíjense. Entonces, oiga, doctor, y muchos me preguntan, ¿y cómo diferenciamos? Bueno, no sé. Si piensas que ha ayudado y que sin su ayuda no se iba a cometer el delito, pues por ejemplo, al autor le ponemos 8 años y al cómplice, doctor, siempre hay que ponerle pues 7 años, 11 meses, 29 días. Ahí está la diferencia, un día. Fíjense. Pero siempre tiene que haber esa diferencia. Entonces, volviendo a la idea es, ¿cómo sabemos, cómo sabe el fiscal, cómo sabe el abogado también? Porque no vaya, por desconocimiento, el abogado no puede permitir que a su patrocinado que solamente colaboró, solamente ayudó, le ponga una pena como autor, ¿no? El buen abogado tiene que saber estos detalles para lograr pues, que se dosifique bien la pena de acuerdo a la participación de su patrocinado. Si sabe, por supuesto, que hay evidencia, y luego el del juicio oral sabe que hay prueba que es para una condena. Entonces, la idea es, ¿cómo sabe el fiscal quién es autor y quién es cómplice? ¿Cómo sabe luego el juez quién es autor y quién es cómplice? ¿Qué teoría seguir? ¿Será la teoría del dominio del hecho que todos conocemos y que estaba regulada en el Código Penal de 1991? Fíjense, ¿seguiremos la teoría del dominio del hecho? ¿Qué dice la teoría del dominio del hecho? Es autor aquel que tiene las riendas del acontecimiento delictivo. Es autor aquel que planifica, aquel que participa y aquel que va a sacar provecho de las ganancias del delito. Y cómplice esa persona que colabora, que le ayuda en la comisión del delito. Y hay diferencia entre cómplice primario y cómplice secundario. El cómplice primario es aquella persona que sin su ayuda, sin su colaboración en la comisión del delito, el delito no se hubiese participado. Es imprescindible su colaboración. El cómplice secundario es que con su ayuda o sin su ayuda, igual el delito se llegó a cometer, se hubiese llegado a cometer. Es decir, su participación es prescindible. Fíjense. El problema es, les pongo un ejemplo rápido. Hay un alcalde, no voy a decir qué alcalde, hay un alcalde que ha organizado toda una organización criminal y con su compadre espiritual llega, se pone de acuerdo y le dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos 1 millón de soles que acaba de ingresar del canon minero. Y por supuesto participa el alcalde y el compadre espiritual y se llevan el dinero. Y por supuesto el alcalde representando pues a la supuesta organización criminal. Digo supuesta porque todavía no se ha determinado bien, no hay sentencia todavía en el caso. Fíjense, entonces ahí, ¿quién será autor según la teoría del dominio del hecho? Los dos, el alcalde y el compadre espiritual, porque los dos ingresaron a la tesorería, los dos se repartieron medio millón cada uno en su maletín y los dos cargando los maletines salieron de la esfera pública, salieron de la municipalidad. Los dos, según la teoría del dominio del hecho, serían autores del delito de peculado. La pregunta es, ¿será racional esa postura? No,
Oiga, ¿por qué no? Porque el principio de legalidad se opone. ¿Cómo es eso que el principio de legalidad se opone? Porque vamos al 387 del Código Penal y señala, ¿quién puede ser autor del delito de peculado? Solamente el funcionario o servidor público. Solamente el funcionario y servidor público. Entonces, fíjense, el compadre espiritual no puede ser autor. ¿Por qué, doctor, no puede ser autor? Porque el principio de legalidad se opone. Y entonces, esta teoría del dominio del hecho fue creada y publicitada por Roxin. Y por supuesto, en esa época, en el año 1960, le dirían, pues oiga, profesor, su teoría nos sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos comunes o en los delitos de dominio, como por ejemplo los homicidios, las violaciones sexuales, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos. Oiga, pero en los delitos especiales no nos sirve. Y por supuesto, Roxin habrá dicho, no se preocupen muchachos, aquí tienen mi otra teoría. ¿Qué teoría? La teoría de infracción de deber. La teoría de infracción de deber, que hay que reflexionar sobre este aspecto. Pero la teoría de infracción de deber según Roxin, no según Jacobs, porque Jacobs también. Fíjense, un paréntesis, entre los penalistas más renombrados tenemos a Roxin y Jacobs. Entre los dos hay una pugna permanente. Roxin habla de delito de infracción del deber y Jacobs también habla de delito de infracción del deber, pero con contenido totalmente diferente. Totalmente diferente. Roxin habla de teoría del dominio del hecho, Jacobs también habla de la teoría del dominio del hecho, pero con contenido diferente. Es como Jacobs como que le dice a Roxin, usted no sabe nada de derecho, esta es la teoría que debieran aplicar los jueces. Bueno, están en pugna permanente. Y entonces aquí en la teoría de infracción del deber hay libros, teoría de infracción del deber de Roxin o sus seguidores y teoría de infracción del deber de Jacobs o sus seguidores, con contenidos diferentes. Lo que no podemos hacer es mezclarlos como normalmente se hace. No voy a decir dónde, pero se hace. Mezclan las teorías. Hacen, como dice el doctor Prado Saldarriaga, hace un tutti frutti. Y eso no se puede hacer, porque son teorías que se excluyen. ¿Por qué se excluyen? Porque tienen ideología diferente. La construcción, las bases de la construcción de estas teorías son diferentes. Bueno, entonces, no hay más tiempo, por eso voy a resumir. ¿Qué dice Roxin? ¿Qué dice Roxin? Según la teoría de infracción del deber, para los delitos especiales, y los delitos de corrupción de funcionarios son delitos especiales. ¿El que dice? Bueno, será autor aquel que ha participado en la comisión de un delito, infringiendo un deber especial de carácter penal. ¿Y cómplice, maestro? Bueno, cómplice es también una persona que ha participado en la comisión del delito, pero que no ha infringido deber especial de tipo penal. Oye, doctor, ¿y por qué no ha infringido deber especial de tipo penal? Porque no lo tiene. ¿Cómo es eso? Volvamos al ejemplo del alcalde y el compadre espiritual. ¿Quién será autor para esta teoría de infracción de deber? Aquel que participó en la sustracción del dinero, en el peculado, participó en la sustracción del dinero, y por supuesto, infringiendo su deber especial de carácter penal. ¿Qué deber especial ha infringido este alcalde? El deber especial de no lesionar el patrimonio del Estado, que a la vez se representa en bien jurídico protegido. El funcionario público o el servidor público tiene ese deber especial de no lesionar el patrimonio del Estado. Oiga, y el tercero, el compadre espiritual, también ha participado en la sustracción del dinero, fíjense, ha participado en la sustracción del dinero, pero no ha infringido deber especial alguno. Ese señor, como no trabaja para el Estado, no trabaja para la municipalidad, no tiene ese deber especial de carácter penal. Y por lo tanto, cómplice. Cómplice. ¿Y cuál será la conducta más reprochable? Por supuesto, la del alcalde, porque siendo alcalde, teniendo ese deber de no lesionar el patrimonio del Estado, se ha llevado el dinero. Fíjense, es más reprochable, más pena que el compadre espiritual, que participó también en la sustracción del dinero, pero no infringió deber especial alguno, porque no lo tiene, no es funcionario ni servidor público. Fíjense, ¿y qué más dice Roxin? Roxin también señala que tanto autor como cómplice responden por ese peculado. Unos como autores y otros como cómplices. Y ahí viene una gran diferencia con Jacobs, por ejemplo. Jacobs dice, no, solamente van a responder por los delitos funcionariales o los delitos especiales las personas que tienen la categoría que señala el tipo penal, es decir, solamente funcionarios y servidores públicos. Oiga, doctor, pero ha participado un tercero, un extranjero, dicen los italianos. Bueno, ese señor responderá penalmente, pero por un delito común. Dice, aquí cómo fue entraron, doctor, se sustrajeron, ya, será autor de hurto, o será cómplice de hurto. Y por supuesto, que lo vean los
los fiscales o los jueces de la Administración de Justicia Común. Por ejemplo, fíjense, los separa. Y por supuesto, Roxin, como es procesalista, también tiene un libro de Derecho Procesal Penal que explica el Código Procesal Alemán. Dice, oiga, si eso hacemos, si aceptáramos por asomo esa teoría, llegaríamos a no sancionar a nadie casi. ¿Por qué? Porque también si separamos los procesos, los medios probatorios se diluyen, desaparecen. El testigo, por ejemplo, irá al sistema especializado, pero cuando lo convoquen al sistema común dirá, ya no voy, ya he declarado, ya declaré, ya no voy. Se ahuyentan los testigos estar molestándole para que vayan a responder, vayan al interrogatorio de 2 casos, cuando el hecho es el mismo, el hecho es único. Fíjense, ¿entienden? Entonces por eso seguimos o insistimos en que la teoría de infracción del deber de Roxin, no de Yacos, no sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos funcionariales. Gran problema que tenemos ahora, que tenemos los casos de crimen organizado, que antes que se cree el sistema especializado de corrupción de funcionarios, lo veía pues la Sala Penal Nacional, y por ese tipo de problemas se ha tenido dificultades, Y por supuesto en la Corte Suprema, porque muchos me preguntarán, oye, ¿cómo estamos en la Corte Suprema? También hay problemas porque algunos hacen tutti frutti, otros siguen a Roxin, creo la mayoría, pero en casos mediáticos hemos tenido las últimas noticias que se ha seguido la teoría de Yacos con los problemas que se han generado. Siguiente, entonces esa teoría debiéramos seguir para establecer quién es autor y quién es cómplice en los casos funcionariales, claro. Pero no solamente cometidos en organizaciones criminales, sino también los que se cometen en forma individual por los funcionarios o servidores públicos. Fíjense, y por supuesto aquí el mensaje inicial, doctora, cuando se vence el tiempo me avisa. ¿Qué normas procesales tenemos? Las que tenemos que entender, porque estamos ante normas procesales excepcionales, Si hay que luchar contra el crimen organizado, que es la excepción del crimen común también. El crimen común que todos conocemos es que la regla es que todos actúen en forma individual. Va una persona, mate a otro, una persona viole a otro, una persona trafique con dinero, o en bandas criminales que se juntan en forma coyuntural. Eso es lo normal, esa es la regla. Oye, el crimen como empresa es la excepción. Y Silva Sánchez pues dice, a la excepción también hay que enfrentarle con reglas excepcionales. Reglas del Estado, excepcionales. Fíjense, primero hay que decir lo siguiente: para la investigación, juzgamiento y sanción de las organizaciones criminales, rige el Código Procesal Penal sin perjuicio, fíjense, sin perjuicio de aplicar la Ley 30.077. No podemos dejar de lado la 30.077, fíjense. Segundo, la investigación, juzgamiento y sanción de las organizaciones criminales son de competencia de la Sala Penal Nacional. Crimen organizado o tráfico ilícito de drogas cometido por organizaciones criminales, la Sala Penal Nacional. Fíjense. Usurpaciones cometidas por organizaciones criminales, la Sala Penal Nacional. Los asesinatos cometidos por organizaciones criminales, la Sala Penal Nacional. Oiga, doctor, ¿y los delitos funcionariales cometidos por organizaciones criminales? La Sala Penal Nacional, especializada en delito de corrupción de funcionarios, que ha sido creada por el decreto legislativo 1307, y como ha dicho nuestra coordinadora, está en vigencia desde el 31 de marzo de este año. Es nuevo este sistema. Siguiente. La investigación preliminar dura 60 días. Dependiendo de la complejidad del caso, el fiscal podrá señalar otro término. Así dice la ley. ¿Cuál es ese otro término? Y por supuesto, no hay plazo. ¿Cuál será ese otro término? Para ello hay que recurrir a una casación o a 2 casaciones, donde la Corte Suprema ha establecido. ¿Qué ha establecido la Corte Suprema? Que el plazo de la investigación preliminar jamás va a ser superior al plazo de la investigación preparatoria. Y entonces, si el plazo de la investigación preparatoria es 36 meses, fíjense, tenemos que concluir que la investigación preliminar puede durar 36 meses. Investigación preliminar. Y muchos, seguramente algunos están pensando, pero mucho tiempo, doctor, ¿cómo va a ser? La experiencia nos demuestra que hay casos en que 3 años ha sido poco,
Yo siempre pongo este ejemplo del el caso de los Sánchez Paredes. Si ese caso hubiese investigado con el nuevo Código Procesal Penal, ese caso ya ni siquiera hubiese habido investigación preparatoria. Con investigación preliminar se hubiese archivado. ¿Por qué? Pasaron 3 años, el fiscal no formaba caso. 4 años, no había. ¿Cuándo forma el caso? Al 5.º año recién formó caso, recién, con el Código del 40, recién denunció. Fíjense. Entonces, con el Código del 2004, por supuesto, no se hubiese formado caso. No estaría en juicio oral, porque ahora ese caso, por ejemplo, está en juicio oral en la Sala Penal Nacional. Entonces, a veces, va a haber casos que 36 meses es muy poco para investigación preliminar. Fíjense, para casos de crimen organizado. Esto, vuelvo a insistir, aplicando las casaciones, los pronunciamientos de la Corte Suprema, que ha dicho que el plazo de la investigación preliminar no puede ser superior al plazo de la investigación preparatoria. Entonces, solamente, ¿cuál es el plazo de la investigación preparatoria? 36 meses para casos de crimen organizado. Me estoy refiriendo a casos de crimen organizado. Entonces, puede durar hasta 36, no más. Y luego, por supuesto, que se formaliza la investigación preparatoria, esta puede durar 36 meses más prorrogables por el juez, por supuesto, a pedido de parte, por 36 meses más. 72 meses, fíjense. 72 meses, ¿cuántos años son? 6 años. Más los 36, 9 años. Y muchos dicen, no, demasiado, es una exageración. Pero va a haber casos, o hay casos, en donde 9 años de repente va a quedar corto. Va a quedar corto. Por la estructura de la organización criminal. Fíjense, siguiente. Fíjense, la duración de la prisión preventiva también ha sido objeto de modificación. Ahora último, la prisión preventiva, fíjense, antes no se tomaba en cuenta los casos o los procesos de crimen organizado. Recién ahora se está tomando en cuenta los casos de crimen organizado. Ahora se dice la prisión preventiva no durará más de 9 meses, prorrogables 9 meses más. En casos complejos, va a ser la prisión preventiva 18 meses, prorrogables. ¿Qué significa prorrogables? A petición del Ministerio Público, otros 18 meses más. En caso de crimen organizado, la prisión preventiva inicial 36 meses, prorrogables. Cualquiera diría, bueno, ¿será igual que los anteriores? No, ahí no sé qué pasó con el legislador. Dijo, no, se pueden prorrogar hasta 12 meses nada más. No 36, más 36, sino 12 meses, fíjense. Y por supuesto, ¿cuándo habrá prórroga? En los casos, volvamos a los casos de crimen organizado, solamente cuando se presenten dificultades, y la ley lo prevé, dificultades o circunstancias que importen una prolongación de la investigación o del proceso, o que el imputado pretenda sustraerse a la acción de la justicia. Es decir, ahí pues el fiscal acreditará peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y ahí también hay un gran detalle que ustedes tienen que reflexionar. Ustedes tienen que reflexionar. Yo en la universidad reflexiono mucho con los alumnos, los maestristas. ¿Por qué? Porque hemos visto las últimas las últimas audiencias de prisión preventiva, en donde el juez pareciera que le diga, oiga, a ver, demuéstreme que este investigado se quiere fugar, o demuéstreme que este investigado quiere obstaculizar la acción de la justicia. Yo así, para que usted reflexione, el fiscal como que le dijera, pero déjele libre pues unos días para ver si se va a fugar, o déjelo libre para ver si va a obstaculizar. Es decir, como, a ver, para hacer un experimento. Y no, eso no es así. La ley dice, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la organización criminal, de acuerdo a su actuación del miembro de la organización criminal, ¿qué podemos intuir? ¿Qué podemos presumir? Que si lo dejamos libre, ¿se va a sujetar al proceso? ¿O si lo dejamos libre, se va a ir? Pongamos un caso mediático ahora, unos mexicanos que fueron detenidos en el año 2014 con 7 toneladas de clorhidrato de cocaína. Por ejemplo, ¿qué quiere que le demuestre, señor? ¿Qué le demuestro? A ver si se quieren ir, a ver si van a obstaculizar la acción de la justicia. No, señor, hasta ahora, desde que lo detuvimos, ellos están colaborando y están sometidos, dicen que no se van a ir y juran por su madrecita que no se van a ir del país. Le dejamos libre, entonces el juez, por su experiencia, por la regla de experiencia, a ver, dirá, bueno, este señor, 7 toneladas de clorhidrato de cocaína, ¿cuánto es la pena por tráfico ilícito de drogas? A este señor le dejo libre, por supuesto, inmediatamente se va a ir.
ni sonso que fuera. Hasta su abogado lo va a recomendar. Si no es su abogado, sus familiares le van a decir, no, escóndete, o yo te escondo, le dirá el papá y la mamá. Y por supuesto, va a evadir la acción de la justicia. Y muchos dicen, ¿qué más da? ¿Qué más da si evade la acción de la justicia? O decir, si no se sujeta al proceso, el proceso se frustra. ¿Qué es eso que el proceso frustra? El proceso no camina. No se puede dar el juicio oral. Se tendrá que reservar el proceso hasta que sea habido o se presente voluntariamente. Mientras tanto, doctor, el proceso frustrado. Ahí está. Y puede pasar años, ¿eh? Y puede pasar años. Entonces, para evitar eso están pues las medidas coercitivas. Siguiente, y con esto termino. Esto de la adecuación, por la cual, dicho sea de paso, he sido muy criticado. Hemos sido muy criticados en la Sala Penal Nacional del nuevo sistema. Fíjense, ¿qué dice? Y esto es una nueva institución, institución procesal nueva. Antes no existía adecuación. He estado buscando los libros del doctor, en los libros del doctor San Martín, el doctor Pablo Sánchez Velarde, Pablo Talavera, Oreguardia, y no existe esa categoría procesal, no existe. Entonces el legislador ha dado esta figura de la adecuación. ¿Qué nos dice? Fíjense, ha señalado ya los plazos, la prisión preventiva inicial y su prolongación. Pero ¿qué más dice? Excepcionalmente se podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Es decir, estamos en plena prolongación, ya ha estado 36 meses, pongamos 36 meses, y se ha prolongado por 12 meses. Pero ya estando por vencerse los 12 meses, por supuesto, por los colaboradores eficaces se llega a intervenir a 5 o 6 integrantes más de la organización criminal. O también se llega a advertir que no solamente cometían lavado de activos, también, señor, traficaban. O también hay evidencia, señor, que se dedicaban a matar, a cometer asesinatos. Y por supuesto la Fiscalía, ¿qué hace ahí? Amplía la investigación preparatoria. Amplía la investigación preparatoria para incluir a los que recién se han descubierto y para incluir el nuevo delito también descubierto. Esas circunstancias no estaban en el requerimiento inicial de prolongación, no estaban, por lo tanto no fueron discutidas, no fueron previstas. Y se presentan en el caso, ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya se cumplen sus 12 meses, tendremos que darle libertad. ¿Y a quién, doctor? Al líder de la organización criminal. O somos valientes y aplicamos la ley. Oiga, la ley usted lo habrá creado, ¿no? La ley lo ha dado el Ejecutivo. Oiga, doctor, ¿es arbitraria? No, porque el Congreso lo ha legitimado. El Congreso, si hubiese creído que es arbitraria, por supuesto lo habría observado, como muchos decretos legislativos, pero en este caso no lo ha observado, es legítimo. Doctor, ¿es inconstitucional? Nadie lo ha cuestionado ante el Tribunal Constitucional, al menos que yo sepa. Pues es legítimo, ahí está. Y entonces, ahí por ejemplo en el nuevo sistema anticorrupción lo hemos aplicado. Oiga, doctor, y en la Sala Penal Nacional, por ejemplo, del caso que les digo, los carboneros, las 7 toneladas de clorhidrato de cocaína, han ordenado su libertad, porque dicen ya se venció el término. ¿Qué pasará con esos señores? ¿Se quedarán, se sujetarán al proceso? Aun cuando su abogado promete que sí, que él mismo ha prestado su domicilio para que ahí residan los mexicanos, por ejemplo. ¿Eso pasará? Bueno, habrá que pensar, pues, a ver, vamos a hacer un experimento, a ver si se quedan o no, y no se van a quedar. Lo apostaría que no se van a quedar. Oiga, doctor, ¿y ese proceso en qué va a quedar? Se va a frustrar. ¿Sí? Oye, ¿y por qué? Porque no han aplicado la ley, nada más, no otra cosa. La ley, pero la ley en esta ideología que les señalo, donde para investigar casos de crimen organizado, los principios normalmente conocidos se mediatizan, se disminuyen, porque no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. Bien, con eso doy por concluida mi participación y estoy llano a las preguntas que puedan hacer. Gracias.